Finalmente, vamos a hacer un ejercicio completo en el que configurar en detalle tanto un estilo de punto como un estilo de superficie. Para ello, vamos a seguir trabajando con el archivo que generamos en el ejercicio anterior. Estilos, inicio. Iremos a la pestaña de Prospector y vamos a seleccionar el grupo de puntos terreno. Si pulsamos con el botón derecho del ratón, podemos entrar a las propiedades de ese grupo de puntos. Aquí aparecerá tanto el estilo de la etiqueta como el estilo de la marca. Vamos a editar el estilo de la etiqueta, de la marca. Para ello, iremos a la ventana de nuestro estilo de punto. Tenemos activado tanto la marca como la etiqueta en la vista en planta e iremos a la pestaña de marca. Aquí podemos elegir cuál va a ser el símbolo o el bloque que queremos que marque la coordenada de un punto. Podemos utilizar un punto de AutoCAD. Los puntos de AutoCAD se configuran con el comando tipo punto, que podemos teclear en la ventana de comandos. Otra opción, que es una de las más utilizadas, es utilizar una marca personalizada. Podemos combinar la aparición de círculos y cuadrados con cualquiera de los iconos de la parte de la izquierda: punto, vacío, más, X o una línea vertical. En nuestro caso vamos a utilizar esta combinación: cuadrado más círculo, al que añadiremos un símbolo más. Hay ocasiones en las que nos interesa que aparezca un bloque determinado. En ese caso podemos seleccionar cualquiera de los bloques que tenemos en nuestro dibujo de AutoCAD Civil 3D, y si necesitásemos un bloque de otro dibujo u otra plantilla, tendremos que hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la ventana de símbolo de bloque y dar al botón de examinar, localizar el archivo correspondiente e insertar el bloque que queremos que sirva como marca de nuestro punto. Para este ejercicio vamos a utilizar una marca personalizada tal y como la hemos configurado. Podemos también indicar el ángulo de rotación de la marca. Si por ejemplo marcamos 45 grados, vemos como la marca gira el número de grados que he indicado aquí. Vamos a dejarlo de nuevo en 0 grados. Otra opción que tenemos es la escala de la marca. Podemos utilizar una escala en función del dibujo, marcar un tamaño fijo o relativo a la pantalla. En nuestro caso vamos a mantener los 2,5 milímetros. Es preferible utilizar la escala del dibujo porque eso significa que el tamaño de la marca y de la etiqueta varía en función del factor de escala que indiquemos en las opciones de configuración del dibujo. Sin embargo, si marcamos un tamaño fijo, independientemente del zoom al que tengamos nuestro dibujo, la marca se verá siempre con las mismas unidades. Es decir, si estamos muy alejados se verá muy pequeña y si estamos demasiado cerca se verá muy grande. Otra opción interesante es la orientación de la marca. Puede ser respecto del sistema de coordenadas, respecto de la vista o respecto del objeto. De modo que si el objeto gira o cambio el punto de vista, la marca giraría en consonancia. Una opción que vamos a ver repetida bastantes veces, pero no en todos los estilos, es la opción de geometría 3D. Esta opción me dice cómo quiero representar mis elementos dentro de mi pantalla, no tanto en cuanto a la apariencia, sino en cuanto a su posición en coordenada Z. Tenemos tres opciones: utilizar elevación de punto, aplanar puntos hasta una determinada elevación o deformar los puntos según un factor de escala.
La primera sitúa el punto a la cota exacta a la que está. Si un punto tiene una elevación de 100 metros, la marca se colocará a cota 100. La segunda opción permite colocar todos los puntos a una cota absoluta. Es decir, puedo aplanar los puntos y elegir la cota a la que quiero que se coloquen, generalmente a cota 0. Que los puntos estén a cota 0 no significa que pierdan la propiedad de elevación, simplemente que visualmente, es decir, dentro de mi dibujo, los puntos se sitúan a cota 0, pero a nivel de programa, cada punto sigue teniendo todas sus propiedades, incluida la elevación. La tercera opción es deformar puntos según un factor de escala. Esta opción se puede utilizar cuando tengo puntos que son todos muy planos, es decir, están todos prácticamente a la misma cota, o cuando pasa todo lo contrario, que tengo puntos a muy distintas cotas y necesito verlos de una forma más cómoda, o intentando aplanar visualmente los puntos, la cota de los puntos, o intentando deformar su elevación para poder ver los puntos mucho más abajo o mucho más encima de la cota real y poder apreciar la diferencia de cota entre ellos. Por regla general, la opción que vamos a elegir es utilizar elevación de punto. Y en algunos casos, si lo deseamos, podremos utilizar la opción de aplanar puntos hasta elevación. Con estas opciones ya tenemos la marca de nuestro punto. Si damos a aceptar y pulsamos en aceptar otra vez, veremos como todas las marcas de los puntos cambian de geometría. Lo siguiente que tenemos que hacer es editar el estilo de etiqueta. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Botón derecho sobre el grupo de puntos de terreno e iremos a propiedades. Dentro de propiedades vamos a hacer una copia del estilo de puntos que tenemos. Botón derecho, crear una copia de la selección actual, a la que llamaremos únicamente punto, y iremos al resto de opciones del estilo. La primera es las opciones generales, que me indican el estilo que quiero que tenga el texto, la capa en la que se va a almacenar y algunas opciones de comportamiento y legibilidad. El estilo que vamos a utilizar, podemos mantener el estilo estándar, la visibilidad de la etiqueta la dejaremos como verdadero y la capa en la que se almacena vemos que es la capa C.etiqueta, que habremos configurado previamente en la configuración del dibujo. La segunda opción, que es la realmente importante, son las opciones de composición. Aquí van a aparecer todos los decimales, todos los elementos que tenemos. En este caso voy a eliminar los elementos. Para ello selecciono uno de los elementos y doy al icono de suprimir. Este estilo tenía de forma independiente la parte entera del número, la marca de separador de decimales y la parte decimal. En este curso no se recomienda separar en exceso las marcas que voy a colocar para las etiquetas de un punto. Es decir, si yo quiero añadir un texto, ese texto puede tener un dato, 2, 3 o todos los datos que yo necesite. Colocaré componentes distintos cuando quiero que unos estén situados, por ejemplo, a la derecha de la marca y otros estén situados por encima de la marca. Lo primero es el nombre de la etiqueta. Va a ser el número de punto. Lo segundo es la visibilidad, que en este caso es verdadero. Y por último, el punto de anclaje. El punto de anclaje que voy a marcar
es el medio derecha. Eso significa que el texto va a estar situado en el punto medio derecho de la marca. El siguiente elemento importante es el contenido. El contenido me indica qué quiero que aparezca en esa marca. Si pulsamos sobre el icono de los 3 puntos que está a la derecha de la casilla, accederemos al editor de componentes de texto. Aquí vamos a suprimir el texto que tenemos y donde pone propiedades desplegaremos para ver las distintas propiedades que podemos incorporar. Podemos incorporar tanto texto fijo, por ejemplo, voy a escribir número, y valores o propiedades del objeto, por ejemplo, la propiedad número de punto. Para incorporarla, la selecciono y pulso sobre el icono de la flecha. Si quiero, por ejemplo, puedo colocar debajo cualquier otra propiedad, como por ejemplo la elevación. En ese caso tendré que buscar la propiedad elevación de punto y con el icono de la flecha mandarlo a la ventana del editor de componente de texto. Es importante señalar que antes de enviar cualquier elemento puedo configurar su precisión, redondeo, tipo de separador decimal, etc. dentro de las opciones que hay debajo de las propiedades. Solamente me falta ir a la pestaña Formato e indicar el tipo de justificación que quiero que tenga esa etiqueta. En nuestro caso vamos a marcar izquierda, lo que implica que el texto se desplazará o se distribuirá hacia la derecha. Pulsamos en el botón Aceptar y vemos cómo queda el texto. Solamente me queda terminar de configurar las opciones del texto, la altura, el ángulo de rotación si fuera necesario, el enlace que definiré como medio derecha, como medio izquierda también, el desfase si necesito aplicarlo, color, grosor y el resto de elementos. Si quiero que se active un marco alrededor del texto o si quiero asignar una máscara de fondo para que no se vean los elementos que hay por debajo de la etiqueta. Podemos dar los últimos retoques a nuestro texto indicando, por ejemplo, un desfase en X de 0,5 y ver cómo va funcionando. Si lo vemos escaso, podemos subirlo a 1 milímetro. Con esto ya tenemos configurado nuestro estilo de punto completo. Hemos configurado tanto el estilo de la marca como el estilo de la etiqueta. Simplemente tenemos que aplicar y veremos cómo rápidamente se activan los cambios. Como hemos indicado antes, el tamaño del punto depende de la visualización, con lo cual es importante tener claro a qué escala estamos viendo las etiquetas. Me estoy alejando un poco del grupo de puntos y voy a ir a la pestaña Configuración y hacer clic con el botón derecho sobre el nombre del dibujo. Iré a las opciones de configuración del dibujo y en la primera pestaña, que es la pestaña de unidades y uso, en vez de indicar una escala de 10.000 voy a indicar una escala de 2.000. Cuando pulse sobre el botón Aplicar veré que todos los tamaños tanto de etiqueta como de marca del punto han cambiado. Si en vez de utilizar una de las escalas que tengo predefinidas quiero utilizar una escala personalizada, por ejemplo de 5.000, seleccionaré la opción personalizado e indicaré la escala concreta que yo quiero. Si vuelvo a dar al botón Aplicar, veré cómo los tamaños de los puntos aumentan aproximadamente al doble.